Hola a todos, bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de empezar, recuerda suscribirte y compartir este vídeo para no perderte ninguna de nuestras historias más comentadas. Hoy el mundo del espectáculo vuelve a arder con una versión que ha hecho temblar pasillos, camerinos y hasta los sets más discretos. Se dice que Hazal Suba lanzó un mensaje directo y contundente a Mahsine Meravet, la prometida de Cenk Torun, y esa frase, supuestamente pronunciada sin rodeos, habría disparado las interpretaciones más explosivas. Aunque nadie ha publicado un comunicado oficial, lo que corrió como pólvora desde conversaciones tras bambalinas ya es tema de debate entre seguidores, compañeros de trabajo y productores que no quieren que el ruido eclipse sus proyectos. Según quienes aseguran haber estado cerca de lo ocurrido, la chispa habría surgido por los comentarios que acompañaron la reciente colaboración de Cenk Torun con Hazal Suba, un rodaje en el que al parecer hubo miradas mal entendidas y rumores que alimentaron interpretaciones ajenas a lo profesional. Cuentan que Hazal, harta de ver su nombre arrastrado a un argumento de triángulo que no reconoce, decidió marcar límites con Mahsine Meravet, con quien habría tenido una conversación breve, tensa, pero cristalina. O pones fin a la confusión, o mantén mi nombre completamente al margen. No como amenaza, dicen, sino como una exigencia de respeto a su espacio personal. Quienes conocen a Hazal Suba aseguran que la actriz no tolera que su vida privada se use como combustible para la prensa rosa. Y menos aún cuando se trata de suposiciones sobre compromisos, bodas o celos que no le conciernen. Por eso habría insistido en un punto: su vínculo con Cenk Torun es estrictamente laboral, nada más, nada menos. Ese énfasis repetido a sus allegados habría buscado apagar de raíz cualquier discurso que pretendiera ponerla en el centro de una trama emocional ajena. ¿Y qué pasa con Mahsine Meravet? Su silencio no ha pasado desapercibido. Fiel a su estilo reservado, habría optado por cerrar filas y conversar únicamente con su círculo íntimo. Amigas, familiares y algunas voces de confianza le habrían aconsejado respirar hondo antes de pronunciar palabra. Mientras tanto, las columnas de farándula especulan: ¿está Mahsine reevaluando su relación con Cenk, su imagen pública, o ambas cosas? Hay quienes sostienen que tras ese presunto encuentro, la pareja se sentó a hablar en serio, con puertas cerradas y móviles apagados, para revisar el futuro que venían construyendo. Cenk Torun, según sus cercanos, estaría viviendo una encrucijada incómoda. Por un lado, su prometida; por el otro, una colega con la que comparte escenas, horarios y responsabilidades artísticas. Quienes lo conocen bien dicen que Cenk detesta el giro sensacionalista de ciertas historias y que siempre ha querido que su trabajo hable más que su vida privada. Aún así, las voces de los pasillos cuentan que esta marea le habría pegado fuerte, se le notaría más callado en el set, más serio, más concentrado de lo habitual, como si no quisiera dar ni un gesto que pudiera ser sacado de contexto. La supuesta dureza del planteamiento de Hazal Suba ha dividido opiniones. Hay quienes califican sus límites como un acto de honestidad valiente, otros creen que esa franqueza empuja a una confrontación innecesaria. En redes el intercambio no se detiene: comentarios que apoyan a Hazal por no permitir que su nombre se use como comodín, y otros que piden a Mahsine que no calle más y cuente su versión, si la hay. Los foros se han vuelto un coro de hipótesis y cada detalle, una foto, un gesto, una ausencia, se interpreta como pista. Mientras la conversación se caldea, todos esperan una señal de las partes. ¿Hablará Hazal para dar por zanjado el tema? ¿Intervendrá Cenk para blindar su proyecto? ¿Se pronunciará Mahsine, y con qué palabras? En los circuitos de la industria gira una sola pregunta: ¿existió realmente ese aviso cara a cara o estamos ante una bola de nieve que creció desde un malentendido? Dicen además que lo sucedido no se quedó en esos tres nombres. Recorrió sets, llegó a oídos de asistentes y maquillistas, y sembró distancias donde antes había sonrisas. Señalan que Hazal, en particular, se ha visto más replegada en los rodajes, escudándose en el trabajo y evitando sobremesas largas. No por desdén, insisten, sino como un método para cortar de raíz las insinuaciones. Hay productores que aplauden esa disciplina, hay quien prefiere la calidez de antes. Lo cierto es que todos han notado el cambio. En paralelo, la situación habría golpeado la calma de Mahsine Meravet. Los preparativos de boda, que según algunos iban viento en popa, estarían atravesando una fase de reflexión. No sería que haya prisa por bajar el telón, sino que la vorágine de titulares la habría empujado a pausar,
a pensar, a medir el siguiente paso. Gente cercana a ella afirma que el silencio no es claudicación, sino estrategia, escuchar primero, ordenar emociones, hablar después. La duda es cuánto puede durar ese mutismo antes de que la expectación se transforme en presión. Para Cenk Torun, mantener la compostura sería clave. Protege lo suyo, evitan decir, y no está dispuesto a permitir que el ruido ponga sombra sobre su perfil profesional. De hecho, sus amigos cuentan que lo último que quiere es que esto se prolongue. En su cabeza, lo ideal sería resolver sin altavoces, sin largos capítulos y sin dramatizar. Pero la experiencia en este medio es clara. Los vórtices mediáticos rara vez se apagan sin una chispa de cierre. No faltan rumores sobre el impacto en el entorno cercano a la pareja. Supuestas advertencias de amigos que con afecto pero también con franqueza, habrían dicho, estas habladurías están erosionando la ruta hacia el altar. Y como suele pasar en estas historias, alguien asegura que los planes habrían sido postergados de forma temporal. Nadie lo confirma públicamente, claro. Aún así, pocos creen que tales versiones nazcan de la nada. Mientras tanto, Azal Suba se mantiene en lo suyo. Dicen que repite un mantra ante quienes la rodean: no aceptaré que me peguen a un conflicto sentimental que no me pertenece. Defiende su oficio, rehúye del rótulo de femme fatale que algunos le cuelgan a la ligera y, cuando la empujan hacia la polémica, vuelve al mismo punto: su conciencia está tranquila, su texto es el guión, su campo de juego el set. No busca pelea, pero tampoco bajará la cabeza ante un señalamiento injusto. Con todo esto, era inevitable que los programas de chismes y los hilos de redes sociales abrieran investigaciones paralelas. Los comentaristas más atentos subrayan que lo que se ve no es solo un capítulo entre tres personas, sino un espejo de dinámicas más amplias, el escrutinio constante, la expectativa de drama, el modo en que cualquier gesto mínimo se amplifica hasta convertirse en huracán. Lo que en cualquier ambiente sería un roce, aquí puede rebotar en trending topics. Y ahí, en medio de la marejada, flota la interrogante más esperada: ¿cuándo hablará Mahsine Meravet? Las mesas de debate apuestan a que su versión llegará con una carga emocional potente. Que sus palabras, si llegan pronto, podrían reconfigurar todo: la lectura sobre su relación con Cenk Torun, la interpretación de lo que dijo Azal, el peso de las sospechas y la dirección de la historia. Un mensaje medido podría apaciguar, uno incendiario cambiar el curso de los acontecimientos. Por ahora, la respiración está contenida. Nadie quiere pestañear y perder el momento en que se mueva la aguja. ¿Estamos ante un aviso menor que se hinchó hasta parecer amenaza? ¿O frente a un aviso real que forzará decisiones inaplazables? Las próximas jornadas lo dirán, aseguran los de siempre, esos que conocen la cadencia de estos dramas: de pronto, la nada, de pronto todo. Y siguen saliendo retazos. Que si en el último ensayo hubo tensión detectada por segundos, que si los representantes han coordinado agendas para evitar encuentros en pasillos, que si un algoritmo detectó que crecieron las búsquedas de Cenk y Mahsine junto a Azal en las últimas horas. Pequeños datos que por sí solos no hacen verdad, pero que juntos sostienen la sensación de un hervidero en pausa. En la trastienda hay también lecturas más serenas. Quienes llevan años en esto recuerdan episodios parecidos, nacidos de algún malentendido sin malicia que escaló sin control. Las figuras públicas viven bajo lupa, y un gesto sutil puede adquirir resonancias que jamás pretendió. Por eso aconsejan: las palabras pesan. Una frase cortante, aunque sea para fijar límites, puede sonar a sentencia. Y una pausa estratégica, aunque sea para pensar, puede parecer huida. Entretanto, la pareja central sigue en foco. Cenk Torun, intentando equilibrar su vida íntima y su agenda, habría pedido calma. Cercanos describen a un Cenk que busca el tono justo, firme pero sin herir, claro pero sin romper, protector pero sin alimentar la novela. Y Mahsine Meravet, con ojos puestos en un horizonte que hace semanas parecía diáfano, concilia el corazón con la imagen pública, campo donde cada movimiento deja huella. Lo que nadie discute es que la historia ya dejó marca. Los fans se han dividido en bandos que no necesariamente compiten, pero que miran desde ángulos distintos: los que respaldan la necesidad de Azal de cortar por lo sano, los que creen que Mahsine debe hablar para no quedar prisionera de la especulación, los que piden a Cenk una versión integradora que cierre grietas. En medio de todos, productores y marcas observan, calculando cómo proteger rodajes y contratos.
Quizá por eso, algunas voces de la industria apuestan a un desenlace diplomático. Imaginan un breve pronunciamiento que niegue enfáticamente el triángulo, que reivindique el carácter profesional del vínculo entre Azal y Cenk, y que reafirme la estabilidad de la relación de Cenk y Maasine. Un texto que, sin entrar al barro, desactive la bomba y permita volver a lo que importa, el trabajo y los pasos personales que estaban sobre la mesa. Pero si algo enseñan estos episodios es que el silencio no se sostiene para siempre. Tarde o temprano, alguien rompe la inercia. Y cuando eso ocurra, la balanza podría inclinarse hacia la calma o hacia un nuevo pico de atención. ¿Será Maasine la primera en hablar? ¿Preferirá Cenk adelantarse para blindarla? ¿Intervendrá Azal con una frase definitiva que cierre toda grieta? El tablero está dispuesto y cualquier movimiento será leído a detalle. En Escándalos de Series Turcas seguiremos atentos, sin prisa pero sin pausa, a cada señal, cada confirmación y cada gesto. Porque si algo es seguro en este mundo, es que las historias no mueren hasta que alguien decide contarlas. Y aquí, por ahora, todos miran el reloj. Dicen que pronto habrá respuestas. Dicen que pronto sabremos si aquella frase fue mito o realidad. Dicen que al final, lo único que quedará en pie será la verdad de sus protagonistas. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si te gustó, suscríbete a Escándalos de Series Turcas y comparte este contenido con quienes aman seguir de cerca lo que ocurre tras bambalinas. Nos vemos en el próximo capítulo.